Buenos días, vamos a estar empezando un conjunto de sesiones que hemos titulado El secreto de la verdadera felicidad, basado en el libro Filipenses. El propósito es lograr la verdadera paz o tranquilidad del corazón y la mente, como lo plantea Filipenses 4:7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La carta de los Filipenses fue escrita por Pablo mientras estaba preso, después de recibir la visita de un miembro de la iglesia de Filipo que le manifestó la profunda preocupación que por él sentían. Así el propósito de la carta era expresar la gratitud de Pablo por escrito, proveer de guía espiritual a la congregación, llenar la mente y los corazones de los filipenses y agreguemos de los venezolanos de gozo espiritual. Tal como lo dice Filipenses 4:4, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. El gozo que Pablo menciona repetidas veces es un gozo inefable y glorioso, que lejos de depender de circunstancias externas, fluye del corazón de este preso que estaba de día y de noche encadenado. La carta revela el secreto de la verdadera felicidad, la personalidad del hombre que ha aprendido tal secreto y a Cristo que fue quien enseñó tal secreto. Así Filipenses 2:5 dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y Filipenses 4:13 complementa, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo quien me da la fuerza. Dios los bendiga. La clase de hoy se titula El siervo gozoso. Todas las citas bíblicas que se mencionen fueron tomadas de la traducción Nueva Traducción Viviente. El versículo clave es Filipenses 1:9, que señala: le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que siga creciendo en conocimiento y entendimiento. A modo de introducción, se puede señalar que los versículos 9 al 11 contienen la esencia de la oración de Pablo, donde se evidencia que el apóstol ora para que todos aquellos a quienes iba dirigida abunden en sabiduría, conocimiento, poder, mansedumbre, paciencia, gozo, gratitud y amor. También observamos que Jesucristo es considerado como el único de quien proceden estos dones, que son derramados sobre el creyente y que la gloria de Dios es su fin supremo. Veamos entonces qué encierra esto. En primer lugar, es necesario que el amor abunde en los creyentes, un amor plenamente dependiente y causado por el amor de Dios. Por lo tanto, el amor del que Pablo habla es inteligente e intencionado en deleitarse en el Dios Trino. Es una espontánea y agradecida entrega a aquel que se ha revelado en Jesucristo y consecuentemente el profundo y firme anhelo por el avance del reino de Dios y por la verdadera prosperidad de todos los creyentes. Sin embargo, Pablo no ora para que los filipenses comiencen a ejercitarse en este amor, sino para que éste se extienda más y más. Ahora bien, este amor plenamente desarrollado no marcha solo, sino que va acompañado de todas las demás virtudes, con pleno conocimiento y discernimiento agudo, un conocimiento real, pleno, maduro y espiritual, según el sentido que es usado en Romanos 10:2, que dice: yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado, con discernimiento agudo, es decir, capaz de discernir no solo entre lo bueno y lo malo, sino también entre lo importante y lo inútil. En segundo lugar, para que aprobéis las cosas que son excelentes. Este era el propósito de la oración de Pablo, es decir, que el creyente no solo distinga una cosa de otra, sino que la haga buscando ser sincero e irreprensible, es decir, llegar al destino final sin contratiempo. En tal sentido, toda la vida del cristiano ha de ser de preparación para aquel día, el día de Cristo, que será cuando el verdadero carácter del hombre sea revelado.
En este sentido, Hechos 24:16 nos dice: por esto siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. No basta, sin embargo, a Pablo orar para que los filipenses sean hallados sin mancha ni defecto, sino que esta petición en negativo implica también la forma positiva, para que sean llenos de los frutos de justicia. Pablo ora para que la vida de aquellos creyentes y la nuestra hoy sea de una rica y abundante cosecha espiritual, como amor, gozo, paz, que vienen por medio de Jesucristo, porque sin Él el discípulo nada puede hacer. Es Cristo que por medio de su sacrificio adquirió una nueva condición para el creyente, quien por medio del Espíritu Santo puede llevar fruto. Juan 15:5 nos dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. En efecto, los creyentes son creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en esta. Efesios 2:10 dice: pues somos la obra maestra de Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Pablo concluye su oración suplicando que el propósito de todo lo que se ha dicho a lo largo de la oración sea para la gloria y alabanza de Dios. El ciclo ha de efectuar su recorrido completo. Los frutos provienen del cielo y su fragancia debe volver allá de nuevo. En tercer lugar, un llamado a ejercer la ciudadanía del reino celestial. Filipenses 1:27-30 dice: sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlo o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les será por señal a ellos de que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos, aun por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Estamos juntos en esta lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. En armonía con su carácter de preso optimista, Pablo exhorta a los filipenses a permanecer firmes, unidos y sin temor, y a considerar un privilegio el ser dignos de padecer por Cristo. Lo planteado implica comportarse como verdaderos creyentes, hacerlo de manera digna del Evangelio de Cristo. Significa vivir conforme a las responsabilidades que el Evangelio impone y a las bendiciones que trae. La palabra Evangelio aparece 2 veces en el versículo 28 y no menos de 6 a lo largo de todo el capítulo. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es el mensaje de buenas noticias, de alegres nuevas de salvación que Dios proclama al mundo perdido por el pecado. Romanos 4:25 dice: Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Por lo que Pablo esperaba de los filipenses y Dios de nosotros: firmeza en la fe, unidad, unánimes en un solo espíritu y valentía, sin miedo a los enemigos. Entonces, la actitud de un ciudadano del reino hacia Dios es tenacidad, firme, arraigados y confiando en el Señor. Hacia los otros, de armonía activa, viviendo y trabajando juntos en paz y contra los enemigos. Una actitud de intrepidez, osadía, que debe ser considerada un don de Dios, del efecto de su espíritu obrando en el corazón del cristiano.
de tal manera que sufrir por causa de Cristo es un privilegio, una bendición. Al cristiano comprender su sufrimiento y su obra le produce la seguridad de la salvación y la convicción de que el Espíritu Santo reposa sobre él. Y este sufrimiento será recompensado tal como lo dice 2 Corintios 4:18. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Buenos días. En esta tercera sesión la hemos titulado 4 incentivos y 3 orientaciones para vivir la vida cristiana. Y la fuente es Filipenses, un extracto del capítulo 2, del 1 al 5, que dice: ¿hay en algún estímulo de pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se preocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los otros. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Al final del capítulo 1, Pablo expresó el ardiente deseo de que los filipenses estén firmes en un espíritu, luchando unánimes, juntos por la fe del Evangelio. Eso lo decía en Filipenses 1:27. En este capítulo vuelve a insistir en la necesidad de la unidad entre hermanos, cualidad que solo es posible cuando hay una verdadera humildad de pensamiento y disposición de servicio. De esta lectura podemos deducir 3 principios. El primero, 4 incentivos para buscar a Cristo. Pablo recuerda a los filipenses y a nosotros hoy que en Cristo tenemos estos 4 incentivos: consuelo, amor, unión y comunión del Espíritu. Entonces dices, si recibes consuelo o ánimo de tu unión en Cristo y su amor hacia ustedes les sirve de estímulo para actuar, si además gozas en la maravillosa comunión del Espíritu y si tienes alguna experiencia de la misericordia y compasión de Cristo, entonces muestra gratitud por todas estas cosas, amando a tu hermano primero en tu propia casa y a tus hermanos de la fe. Esto equivale a las 3 orientaciones que nos da para vivir la vida cristiana y, por qué no, la vida en general. El segundo principio, las 3 orientaciones para vivir la vida. La conclusión de lo dicho anteriormente es muy natural. Si tienes estas experiencias y participas de estos beneficios, entonces sigue este mandamiento, que en esencia es uno, aunque con 3 dones estrechamente relacionados, que son unidad, humildad de mente o disposición y solicitud. En cuanto a la unidad, esta actitud se manifestará por sí sola, teniendo el mismo amor por Dios y en consecuencia por los otros. Es una unidad en disposición, amor y propósito, tal como se manifiesta en el Salmo 133:1, que dice que maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. La humildad no puede conseguirse sin la unidad. Sin la unidad no hay humildad. Decía la cita, no haciendo nada por ambición personal o por vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno considerando al otro mejor que él mismo. Cuando vivimos según Cristo se da la sumisión por amor y nace la verdadera humildad, como lo señala Efesios 4:2. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Y la tercera característica, solicitud. El apóstol concluye, no solo buscando cada uno de sus propios intereses, sino también los intereses de los demás. Esto es lógicamente consecuencia del anterior.
ya que si alguien tiene a otro en alta estima, prestará atención en sus intereses para ayudarlo en todo lo que pueda. El creyente debe velar también por sus propios intereses, pero antes que nada ha de obedecer el mandamiento que aparece en Mateo 19:9, que dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. El tercer principio es la invitación a imitar a Cristo como regla de vida. Con la ayuda de Dios podemos y debemos imitar la negación de uno mismo en favor de los demás. Es precisamente por Él, que es nuestro Señor, que también puede ser nuestro ejemplo. En este sentido, cuánta verdad encierran estas líneas de un poeta que dice: oh, si tan tierna y dulcemente nos amas, agradecidos, amor, debemos devolverte. Confiar en tu sangre que nos ha salvado y tratar tus obras de imitar. Dios los bendiga. Estamos a sus órdenes. Clase 4. Yo prosigo en Cristo. Filipenses 3, del 12 al 16. En este texto el apóstol Pablo se nos muestra simbólicamente como un corredor en una carrera hacia la meta espiritual. Desde este punto de vista nos puede servir de modelo. Con esta metáfora él pretende que captemos el significado de lo que nos quiere decir, que si bien el Señor nos ha alcanzado y somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, debemos luchar permanentemente por alcanzar la perfección. Es decir, cuidar nuestro caminar diario como cristianos, debemos proseguir con empeño un objetivo definido sin permitirnos la más mínima distracción o desvío. Empeño del cristiano. Pablo escribe: pero una cosa hago, un solo camino, un único objetivo. Ocupa continuamente el pensamiento del corredor en la carrera, el continuar hacia la meta para ganar el premio. No puede permitir que nada lo distraiga. Su propósito es definido, bien definido. Así el cristiano debe tener como sus propósitos básicos vivir para Cristo y alcanzar la perfección en Él. Una perfección no solo de continua confianza, sino también de entregada consagración. Tal concentración del pensamiento es de todo punto necesaria. En la vida diaria las distracciones son frecuentemente desastrosas. En el terreno espiritual, las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y toda clase de malos deseos entran y ahogan la palabra del Evangelio. La verdadera y firme concentración de ideas y propósitos requiere necesariamente el esfuerzo por parte del hombre y es producto de la gracia del Espíritu Santo. Es respuesta a la oración del Salmo 86:11. Enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre. Tal concentración exige ciertos requisitos. En primer lugar, apartar de la memoria lo que ya se ha recorrido. Pablo dice: olvidando lo que queda atrás. El corredor no mira hacia atrás. Sabe que si lo hace perderá velocidad, se saldrá de la pista y fracasará en su intento de ganar. Además, el volver la cabeza mientras se corre es sumamente peligroso. También espiritualmente no es permitido volver la vista atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Cuando Pablo dice que olvida lo que queda atrás, se refiere a una clase de olvido que no necesariamente es pasivo, sino más bien activo. De forma que cuando el recuerdo de sus méritos y pecados acumulados en el pasado llega a la mente, inmediatamente lo borra. Es un continuo relegar al olvido cualquier pensamiento de la vida pasada, bueno o malo. Lo que está diciendo Pablo es que para ganar la carrera se han de poner los ojos fijos en la meta y avanzar decidida y firmemente hasta esta. En segundo lugar, avanzar sin vacilar. Por consiguiente, Pablo continúa y extendiéndome a lo que está adelante. El verbo empleado en el original de la cita es muy gráfico. Muestra al corredor con todos sus músculos y nervios tensos.
corriendo con todas sus fuerzas hacia la meta, la mano extendida como si quisiera agarrarla. No menos necesario es avanzar sin vacilar en la esfera espiritual. En tercer lugar, la progresión. Un tercer requerimiento es progresar en el camino de la santificación. La línea de avance bien puede ser un zigzag, pero esto no excluye la idea de un verdadero progreso. La concentración del pensamiento y la progresión son, por lo tanto, la clave del desempeño espiritual que produce la perfección. Es por estos medios que se prosigue hacia la meta. Como segundo aspecto, la meta. Por eso Pablo continúa, prosigo hacia la meta. La derivación de esta palabra meta es aquella hacia lo que uno dirige su mirada, el objetivo. En la carrera espiritual esa meta es Cristo, es decir, la perfección espiritual en Él. Así Filipenses 3, 8, 10, 12 dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. No quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. El apóstol nos llama a anhelar por todas las formas, buscar la gloria de Dios por todos los medios a nuestro alcance, siendo uno de estos ser testigos a otros. Así en 1 Corintios 9:23 dice, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Primero, el galardón. El corredor nunca olvida el premio. Por eso Pablo continúa hacia el galardón de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. La vocación soberana de la que el apóstol habla aquí ya fue hecha en su conversión y por tanto no solamente al final de la prueba. Aquí pues, como en otros lugares de la Biblia, se habla del llamamiento eficaz del Evangelio. Es un llamamiento celestial para vivir en santidad, que solo es posible en Cristo Jesús. El premio que corresponde a este llamamiento es otorgado cuando la carrera ha terminado y se ha vencido. Cuando esta perfección es llamada meta, se le considera entonces como el objetivo del esfuerzo humano, y cuando es llamada premio, es el don de la gracia soberana de Dios. La meta absorbe la atención de la carrera que se está corriendo. Así, predicar el Evangelio pertenece a la meta. El premio la fija en la gloria que comenzará en el nuevo cielo y en la nueva tierra. La perfecta comunión con los que son salvos en el día final es el premio. Así, al darnos cuenta que estamos muy lejos de la meta, esforcémonos con ardor y procuremos continuamente llegar a esta. Pero si bien esta regla es excelente y necesaria, su exacta aplicación a todas las fases de la vida no siempre se ve inmediatamente con la misma claridad. Por eso Pablo continúa, y si en algo sientes de otra manera, Dios nos aclara eso también. Dios por medio de su Espíritu revelará a sus corazones y mentes la verdad sobre el particular. Juan 16:13. En conclusión, el principio, estamos muy lejos de ser perfectos, pero en Cristo debemos esforzarnos por alcanzar la perfección, ha sido enunciado y ejemplificado. Que nuestras vidas pues sean regidas por la consciente aplicación de este principio. Jamás debe ser abandonado. Si este principio es aplicado a la luz de la revelación de Dios, lo demás viene por añadidura. Clase 5. El secreto de la verdadera bienaventuranza. Filipenses 4:1 nos dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Al inicio del capítulo 4, Pablo exhorta a los hermanos a permanecer firmes.
Las palabras con que inicia este capítulo, así que, indican claramente la estrecha relación con lo que hemos venido hablando. Dicha relación podría ser expuesta de la siguiente manera. Puesto que la patria de los creyentes está en los cielos y no en la tierra, y puesto que una gloriosa herencia los aguarda en la venida de Cristo, cuando sus cuerpos serán transformados externa e internamente a semejanza del cuerpo de Cristo, que nada los mueva de su sólido cimiento y permanezcan siempre firmes y seguros para que en verdad esta gloria sea suya. Ahora bien, ¿qué hacer para obtenerla? Filipenses 4, del 4 al 9 nos dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle las gracias por todo lo que Él ha hecho. Así, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. En este texto bíblico, Pablo ofrece el secreto de la verdadera bienaventuranza. La pregunta es, ¿qué hacer para obtenerla? En primer lugar, debe reinar el gozo interior. El apóstol Pablo enfatiza la necesidad del gozo cuando dice: regocijaos siempre en el Señor. Otra vez diré regocijaos. La exhortación se repite porque probablemente a simple vista pudiera parecer poco razonable gozarse en obediencia a un mandamiento y mucho más por tenerlo que hacer siempre, bajo cualquier circunstancia, no importa lo adversa que sea. Sin embargo, Pablo, a pesar de recordar sus transgresiones pasadas y de esperar posiblemente la muerte como desenlace de la prisión, se goza e insta a hacer a los demás lo mismo. Esto nos demuestra que las circunstancias solas no determinan la condición del corazón y la mente. El cristiano puede gozarse interiormente cuando exteriormente todo es oscuro y sombrío. Esto es natural porque en y por Cristo todas las cosas, incluso aquellas que parecen más adversas, cooperan para bien, como lo dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Esto puede lograrse, como Pablo nos indica, en Filipenses 4:8. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza, meditando en aquello que es susceptible de llevarnos a sentir tal experiencia, es decir, atendiendo a todas aquellas cosas que deben ocupar un lugar preeminente en nuestra conciencia. Las razones que Pablo tenía para sentir aquel gozo inefable y glorioso y que también nosotros podemos asumir son, en primer lugar, que somos salvos y que nuestro propósito es glorificar a Cristo, que este Salvador es poderoso y complaciente para suplir todas las necesidades, que otros también están siendo salvados y para esta obra gloriosa somos usados por Dios, que Dios era el que obraba de tal manera que todas las cosas cooperasen para bien y que en todo tiempo tenemos libertad de acceso al trono de la gracia. Meditemos pues en estas cosas gozándonos siempre. En segundo lugar, debemos tomar en cuenta que la generosidad debe ser conocida a todos los hombres. El cristiano debe cultivar una personalidad sociable y comunicativa, ya que el secreto de su felicidad no debe estar confinado a los muros de su propia meditación y oración. No puede ser realmente dichoso si no se esfuerza en ser medio de bendición para otros. Por consiguiente, Pablo dice: vuestra generosidad sea notoria a todos los hombres.
Por generosidad puede entenderse, según Hedrinset, cualquiera de las siguientes virtudes: indulgencia, condescendencia, cordialidad, amabilidad, gentileza, comprensión cariñosa, consideración, caridad, mansedumbre, magnanimidad y bondad. Lo que Pablo enseña es que la verdadera bienaventuranza no puede ser alcanzada por aquel que rigurosamente insiste en los derechos propios. El cristiano es el hombre que cree que es preferible sufrir la injusticia que cometer la injusticia. La comprensión cariñosa es un ingrediente fundamental de la verdadera bienaventuranza. Así pues, tal generosidad dispuesta a ceder debe manifestarse por todos y no únicamente por los hermanos de la fe. En tercer lugar, no debe haber inquietud sino absoluta confianza en Dios. Pablo dice: el Señor está cerca. La idea se refiere a que está próximo a venir. Todo cuanto ocurre en la historia es la preparación para esta venida. En vista del hecho que nadie sabe ni el día ni la hora en que Cristo volverá, es preciso que todos estemos preparados, trabajando y velando en todo momento. En la venida del Señor todos los males serán corregidos y el cristiano será plenamente reivindicado. No se preocupe pues el desengaño, ni se preocupe demasiado por el futuro, como lo dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. A menudo nos preocupamos por la comida, por la ropa, por el día de mañana, por la vida, por tantas cosas. El remedio para esta enfermedad es la oración, por lo cual Pablo sigue insistiendo, sino que en todo mediante la oración y la plegaria sean presentadas a Dios vuestras peticiones, acompañadas de acción de gracia. Además, la medicina contra la inquietud no es la inacción ni la apatía. Pablo así lo considera en Filipenses 4:9 cuando habla de hacer, y lo declara el Salmo 81:10, pues fui yo el Señor tu Dios quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. El antídoto ideal contra la ansiedad es abrir el corazón a Dios. Los ruegos han de ser por todos, con devoción y reverencia, acompañados de acción de gracia y de peticiones definidas y específicas, como lo muestra 1 Juan 5:15. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien los había sanado. Por último, el resultado. Así pues, si el gozo en el Señor reina en su corazón, si la generosidad es conocida de todos aquellos con quien tiene una relación y si hay oración constante, el resultado será la paz. Pablo comienza la frase diciendo: y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz tiene su origen en Dios, que la posee en su mismo ser y cuyo beneplácito es impartirla a quien la pide. Es por consiguiente el don del amor de Dios, quien no solo la da, sino que también la mantiene en todos los momentos de la vida. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento. El hombre, con todo su esfuerzo intelectual, sus cálculos y cuidados, no acaba de verse libre de preocupaciones. Por ello es más eficaz la paz de Dios. Por naturaleza el hombre está completamente incapacitado para entender plenamente la perfección de este don, que sobrepasa en valor a todos los demás que el hombre recibe de Dios. Una razón por la que este don es tan estimado es que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ello impedirá que la tristeza corroa el corazón del cual mana la vida, el conocimiento, la voluntad y el sentimiento. Impedirá también que la mente sea invadida por pensamientos indignos. Se concluye este estudio señalando que en un mundo incrédulo y hostil a los cristianos, el llamado es a permanecer firmes en la fe y a vivir en unidad, manteniendo una posición definida basada en sus convicciones. En tal sentido, el secreto de la verdadera bienaventuranza es la existencia de un gozo espiritual interno, en la manifestación de la generosidad para con todos y en el presentar confiadamente las necesidades a la atención de Dios, lo cual debe hacerse de forma reverente, con sincera oración humilde, suplicando, agradecida y definida, presentando peticiones concretas. El resultado: la paz de Dios, incomprensible en su grandeza, guardará la puerta de los corazones y mentes de los cristianos, impidiendo el asalto de temores y las dudas. Para finalizar, un trozo del poema de Harry Becker Stowe, tomado del devocional Manantiales en el Desierto, que dice:
Cuando los vientos rugen en el mar abierto y las olas se levantan blandiendo su furia, todavía podemos decir con gran acierto: una paz infinita reina en mis adentros.